Recientemente se ha aprobado en una primera instancia, me parece, todavía no está en segunda, la ley de derechos de los animales, no derechos, no, de protección a los animales. Eso me parece que es importante, ¿verdad? A mi gusto, digamos, tal vez de manera más avanzada, más audaz, más imaginativa, tal vez se pudo haber tratado de impulsar y de manera sobresaliente un capítulo en la Constitución Política de Derechos de los Animales, y que el resultado de eso se hiciera la legislación correspondiente o la reglamentación a esa ley también, no a la Constitución que no tiene reglamento, sino a la ley que les seguiría. Y aquí hemos entrado primero por la ley y no por un capítulo más general de derechos de los animales. Aún así, digamos, la discusión que se ha planteado en este asunto es sobre las sanciones pecuniarias que se están estableciendo. Algunas, y las características de los animales. Bueno, pero digamos las sanciones pecuniarias que son hasta de 800,000 pesos en algunos casos. Y cuando eso ha sucedido y hay una discusión sobre la proporcionalidad económica de esos castigos, yo recuerdo cuando se aprobó una reforma a la ley de tránsito que castigaba severamente, ahí sí, las infracciones, y llegaron a establecer partes de 200,000, 300,000, 400,000 pesos, y los pusieron en funcionamiento un tiempo, y por supuesto las deudas de mucha gente llegó al 1,000,000 de pesos, que empezaron a protestar, y la Asamblea Legislativa tuvo que retrotraerse y modificar esas multas y bajarlas y tal. A mí me parece que va a pasar algo parecido con esta ley, porque al final van a establecer penas muy altas, no sé qué capacidad habrá de cobrarlas, pero en todo caso las penas por su naturaleza altas va a significar que en algún momento haya un movimiento de presión para que la Asamblea tienda a rebajarlas, porque si no, ¿qué sentido tendría estar poniendo penas tan altas si no se pueden hacer efectivas verdaderamente, ¿verdad? Porque no se trata de meter a la gente a la cárcel, si al mismo tiempo se está haciendo en este país una política, primero, de liberar detenidos en Costa Rica que están privados de libertad por hacinamiento en cierto tipo de delitos que no son tan graves, y por otro lado se está haciendo una tendencia también a no condenar personas a prisión cuando los delitos que cometen desde el punto de vista pecuniario o económico no excedan de 200,000 pesos. Entonces uno dice, pero ¿a dónde estamos entonces? De veras que hay como un chop suey legislativo en los diputados que están castigando ahora muy severamente, al mismo tiempo tenemos estas otras dos tendencias en el país. En esa línea, yo he estado oyendo también argumentos en relación con las posibilidades prácticas de tramitar las denuncias. ¿De qué? De tramitar las denuncias o procesar a quienes corresponda, ¿sí? Porque se alega que sería muy oneroso para el erario crear estructuras y personal que se encargue de eso. Eso es una. Y esta mañana o en estas últimas horas yo leí una información sobre una orden, es una decisión de un juez o una jueza de ordenar el cierre de la cárcel de San Sebastián. Sí, claro. Entonces, claro, yo no sé los detalles, pero dice, por deshumanizada, dijo. Dijo sí, que era una... pero claro, uno se pregunta, ¿cómo se cumplirá lo que es una orden judicial que uno considera pues que es hay que cumplirla? De ejecución. Exacto. Sí, entonces, Historia, claro. El embrollo que se está generando ahí es enorme, pero bueno, la decisión judicial tiene que estar justificada, me imagino. A propósito de eso que estás diciendo, Fernando, hace unos días atrás se mencionó que en Costa Rica había una gran cantidad de detenidos sin acusación formal. Sobre todo por lo de las pensiones. No, sin acusación, sin acusación. Sí. Es decir, los tienen detenidos sin
llevarlos a proceso judicial sin imputarles delitos o penas por las cuales deben estar detenidos. Son detenidos. A mi modo de ver, esos detenidos que están allí a la fuerza son presos políticos, literalmente, porque es una forma en que el Estado tiene presas una gran cantidad de personas sin cargos. No son presos políticos, en el buen sentido de la palabra. Son presos del Estado. Sí, sí. Eso es la figura más característica, porque el preso político en términos generales me parece que no existe en ninguna legislación mundial. Todos los que están, obviamente por razones políticamente detenidos, están acusados de algún delito adicional. Un intento de bomba, esto, lo otro, y eso es un delito penal, no es un delito político. El delito político en ese sentido no existe, literalmente. El juicio de si es político no es externo a, exactamente. a la relación. Pero la detención arbitraria, la detención que no está sometida a una acusación formal y durante un año o más años la gente está detenida, si son presos políticos. Pero es arbitrario. Sí, por supuesto. Claro. Son presos políticos y el Claro, Estado debería liberarlos inmediatamente. Ahora, sí, porque no hay un respaldo judicial. Exactamente. A la prisión. Bueno, eso no tiene sentido. Eso casi que es un secuestro. Un secuestro. No, pero es un secuestro, sí, en cierta forma. Eso es. Pero, en relación incluso con el tema de los animales y esto último, estuve viendo una información que aparece por la vía de la red. No sé si salió en los periódicos. El día anterior al día en que estamos hablando, hubo una manifestación que goza de mis simpatías. Yo no fui porque no sabía que la iba a ver y estoy muy cansado para caminar, entonces, pero me parece bien que un grupo de jóvenes fueron al Parque Bolívar a protestar por las condiciones inhumanas en que están los animales. Es muy raro decirlo así, pero sí. Entonces, ¿cómo se diría? Por eso sería mejor poner el capítulo de derechos humanos, de derechos de los animales, no derechos humanos, derechos de los animales. Inanimales. Hay que buscar una expresión apropiada para eso, porque, bueno, claro que, digamos, cuando un animal está sometido a ciertas condiciones por obra de seres humanos, pues es inhumano. Es una falta de humanidad de que lo somete a esas condiciones. Y bueno, yo simpatizo con este movimiento. Yo siempre he sido muy crítico de los circos con animales y de los zoológicos. Bueno, ya no viene, ya los prohibieron. Aquí se prohibieron la entrada. Sí. Bueno, y cuando es más, recuerdo haber hecho las preguntas impertinentes en Rumania a propósito de los osos de los Cárpatos que unos gitanos tenían, y inmediatamente me contestaron con una gran propiedad: no, hay un sistema en el cual estas personas, a que están sometidos estas personas, para que esos animales en verdad tengan una vida apropiada, decorosa, y entonces, como usted verá, una vida íntima, ¿no? Y apropiada, y verá, y entonces uno se ponía a ver el espectáculo que presentaban callejero, que era especialmente dirigido a niños, en condiciones en que nadie corría peligro, el oso no estaba constreñido, en fin, siempre me quedaron dudas, pero bueno, por lo menos había esa noción. Entonces estos chicos, digo chicos porque todos los que viven en el reportaje son jóvenes, muy articulados, uno sobre todo muy articulado a la hora de explicar sus razones, muy correctas, pero lo que relatan es una cosa que me parece muy grave, a pesar de que lo único que sufrieron fueron arañazos y ciertas contorsiones a las que los sometieron los policías. Se trata de que ellos están manifestándose por esa razón. Yo siempre he dicho que cuando uno examina los motivos de una manifestación debe leer las pancartas. Claro. Porque si la pancarta dice maten al... No, sí, no. Claro. Pero pues cuando... en este caso los policías llegaron, al parecer un poco matones y en exceso para el número de personas que había, con perreras
con perreras, ya empezamos con problemas, y armados. Entonces los mismos muchachos les advirtieron que era ilegal eso, que si ellos se mezclaran con la multitud armados, y yo no sé si tendrán razón o no, pero lo cierto es que a esas observaciones los policías respondieron con una matonería que me pareció excesiva, verdaderamente grave. A uno de ellos, para meterlo en la perrera, le golpearon la cabeza, y además a una muchacha y a él y a otro lo meten en una perrera, y ahora viene lo que yo considero que el presidente de la República debería preguntarse cómo es que está pasando eso en su gobierno del cambio. Y es una cosa directa. ¿Cómo hacer que un profesor universitario permita que en su gobierno pase eso? Estos cafres policías, y ahora que me detengan para que... sí, son unos cafres, cogieron, lo metieron en la perrera y se fueron a dar vueltas por San José sin llevarlos para que se golpearan dentro de la perrera. Y se fueron a comprar pizzas para sus compañeros, cigarros para sus compañeros, y finalmente a uno lo tiraron en la agencia policial, no sé cómo se llama ahora, cambian cada rato, de Montes de Oca, de San Pedro, y a la muchacha la dejaron en la de Barrio México, donde lo soltaron después de ficharlos. Les hicieron... A mí me parece eso una brutalidad, y la forma como se comportaron esos policías es de matones, verdaderamente, protestar. Y yo digo, lean las pancartas, babosos. Si yo estoy enojado porque a un león en el Parque Bolívar lo tienen en condición, lean las pancartas, esa es la protesta. Eso no es un atentado contra la seguridad del Estado ni contra la propiedad privada. Ni siquiera protesta contra el gobierno. Ni siquiera hay. No hay leones en el gobierno. Pero bueno. Oíme, yo estoy... Es más, si hubiera sabido el filo. No, pero también a propósito de esa brutalidad... Porque es una... No, a propósito de esa brutalidad, se denunció también un día de estos que la policía municipal, cuando hace las requisas de la avenida central, patea, golpea a las personas que les quita eso. Es decir, porque ya habíamos criticado eso en algún momento, ya hemos dicho que era un robo, pero además ahora lo han denunciado en un medio escrito, que los patean y los golpean. Cuando ponen alguna resistencia, los empujan y los tiran. No, pero los patean, bueno, no es un problema solo de empujarlos, patearlos significa que los patean en el suelo, o de pie o como sea. Y la descripción que doy es que, bueno, está una de las muchachas que estaban ahí, a la que metieron... bueno, en primer lugar, la empujaban porque se metían a perder y no podían entrar porque había unas llantas viejas adentro. Entonces, es folclórico, grotesco, estúpido, porque... y además, un acto de matonismo evidente. Ahí sería interesante investigar quiénes son los instructores de estos policías, porque si estos instructores a su vez son alumnos de escuelas internacionales de policía donde se practica la tortura, el golpe, todo ese tipo de cosas, debería establecerse también como una política de Estado que los instructores cuando van al extranjero no pueden ir a academias militares donde reciban instrucciones por gente que ha estado a cargo de torturas y ese tipo de cosas. Yo creo que es importante. Es muy difícil decir. Les va a costar encontrar. Les va a encontrar, pero bueno, pues es la única manera de asegurar eso. Es cierto. Sí. Ahora, yo tenía entendido, por eso me llamó la atención lo de la manifestación. Hace tal vez unos 10 años, cuando se abrió en Santana, por ahí un zoológico, se dijo en ese entonces que esos animales que estaban presos, el león y un montón, lo iban a trasladar allá. Entonces yo estaba convencido de que no estaban. Yo no voy hace rato. Hubo un tiempo que yo creía... Me parece que sí existe. Bueno, ya que ya dicha, somos dos ya. Parece que sí existe, ¿no? Sí, claro que existe, pero no se los han llevado. A ver, lo que pasa es que... Ese pobre león, chica, tiene como 100.000 años ya de estar ahí. Yo conocí al dueño, Litvin, Diego Litvin, sí. Se los había regalado a los hijos y
uno era compañero mío y nos lo enseñaba, el leoncito. Después, cuando Ese estaba era yo que grande, estaba antes en el... sí, cuando estaba grande ya se convirtió en un peligro Claro, para claro. los niños, entonces lo donaron al, tenía hasta el nombre, no me acuerdo cómo le... Sí, Mayobanex Ornes, el abogado, hijo de Mayobanex, el dominicano que vino con Figueres, tenía un zoológico en su casa ahí en San Ramón de Tres Ríos, tenía un oso y otras cosas. ¿A de veras? Sí, sí, claro. Él había hecho una pelea para, creo que fue el resultado de uno de estos circos y esas cosas que tuvieron que dejar el oso aquí, ¿verdad? Entonces él elefante lo él dejaron acudió, también un él rato acudió con con la corte y le dieron en protección y él cuidaba el animalito pero tenía un montón de animales ahí en su casa. Animalito. Yo la verdad es que no sé qué Un pasó oso. a la muerte de Mayo, qué pasó con eso, pero ahí tenía un verdadero zoológico. No, es lamentable decir. Bueno, yo creo que donde no hay condiciones es que para que haya un zoológico en el cual los animales vivan, para decirlo a los ticos felices, tiene que haber muchos recursos Sí, claro, condiciones. y condiciones muy especiales. Y si Mucho no las hay, espacio. entonces mejor que no lo haya. Más ahora cuando para los niños, yo me pongo a ver la cantidad de cosas lindas de animales de toda clase que vemos en conjunto mis nietos y yo en la red, por ejemplo. Sí, claro. Y claro, ojalá tengamos algún día suficientes medios para llevarlos a un parque nacional en África o algo así, pero No, pero fíjate que no tan lejos. El zoológico de Miami es una belleza, está totalmente libre los animales y hay un sector de los monos que hay que quitarse el tiro porque se te suben. No, pero ahí en Liberia hay una cosa llamado safari, está bonito. Sí. Está bonito. está viendo Allá entre hay las de cosas. todo. Pero podían traer otros animales, pienso. Sí. Yo creo que estaba viendo el caso de una ballena, ahora no me acuerdo la especie, pero muy especial, que fue capturada en el mar de Islandia hace muchos años y fue puesta en un zoológico acuático, claro, en un acuario, Claro. en un acuario. Y entonces después lo compró, y aquí es donde empiezan las cosas atroces, dice, lo compra un acuario de México, de la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo a un animal que ha vivido en el agua, ciertamente, pero al nivel del mar, me lo suben a cuántos miles? Sí, claro. Sí, claro. Y debe pasar la del hilo azul, el pobre animal. Bueno, finalmente alguien se apiadó del animal y lo compró nuevamente. Y lo trasladaron a un lugar en Estados Unidos donde lo readaptaron y luego se lo llevaron a un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a Escocia, si no me equivoco, donde lo pusieron ya en medio natural y finalmente lo dejaron salir y se dirigió al mar de Islandia a ver si él encontraba a su familia, y un día simplemente arrancó y se perdió en lontananza, probablemente persiguiendo a algunos cuya lengua entendía, ¿verdad? Sí, claro. Pero fíjate qué interesante la reacción del animal. Un momentito. Hay un lugar en Miami donde sí están encerrados, el acuario, el sicuario. Sí, y tienen unas ballenas que dicen ballenas asesinas, no sé qué, pero disque domesticadas. Las orcas. Suben, sí, y hacen 20,000. Y un día se cabrió una ballena y mató al entrenador. Sí. Sencillamente lo mató. Entonces qué barbaridad que la ballena asesina. Pero hombre, si no están acostumbradas, esas no son para eso. Las están como muñequitos manejándolas y que le dan una galleta. Y no, eso no es para un animal de esos. Claro. Entonces, es un escándalo y casi cierran el sicuario, ¿verdad? Pero, porque sí, el sicuario es pequeño para los animales, ¿no? Así Sí. no es. Bueno, eso para volver al asunto de los muchachos ahí en el Parque Bolívar. Lolita se llama la ballena esa, Lolita. Nabokov. Bueno, señor, si usted quiere que aterricemos de panza, démosle viaje.